Entonces hemos venido estudiando y aprendiendo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo que es la purificación. Y hemos tomado muchos ejemplos a través de la Sagrada Escritura, cómo se aplicaba la purificación en el Antiguo Testamento. Y nos damos cuenta que la circuncisión, el derramamiento de sangre que hay cuando se aplica la circuncisión, apunta a un derramamiento de sangre que ocurriría 2000 años después en el Gólgota, a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y podemos decir de que la circuncisión es el bautismo en el Antiguo Testamento. Y el bautismo es la circuncisión en el Nuevo Testamento. Están unidos, es una línea que no podemos separar, es un cordón que no podemos cortar. Entonces, tenemos que decir que el bautismo es solamente símbolo de la purificación espiritual que se suscita en el creyente por la sangre de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y hemos visto también que la purificación en el Antiguo Testamento en ningún momento es simbolizada por la inmersión, sino por el rociamiento que se llama aspersión o derramamiento, que es la efusión. Entonces tenemos que tener en cuenta estos términos que verdaderamente nos enfocan para poder nosotros tener claro cómo debemos aplicar el bautismo. Pero bueno, hay 3 formas de aplicar el bautismo y todas las 3 formas son bíblicamente aceptadas. Y no que se suscite problema dentro de los cristianos, como se ha suscitado, de que uno dice no, que tiene que ser por inmersión, otros dicen no, que tiene que ser por aspersión, y otros dicen no, que tiene que ser por derramamiento. Cristo, que fue quien lo instituyó, nunca dijo cómo debía hacerse el bautismo, cómo se debía aplicar el sacramento. Pareciera que como que dejó solamente la orden, no le dio importancia a lo que es el modo. Pero nosotros nos aferramos de cositas tan pequeñas y eso se aprovecha el enemigo para crear separación, para crear disputa, desavenencia. Cosas por las cuales el Señor no nos ha mandado hacer, sino que el Señor nos mandó fue que viviéramos en paz. En cuanto dependa de nosotros, vivir en paz con todo el mundo, más con los hermanos en la fe. ¿Entendido, mi hermano? Entonces voy a mostrar algunas citas, y en esas citas
Vamos a mirar, a revisar. Yo quiero que usted no lea rápido, porque el problema es que a veces la interpretación no la hacemos, sino porque leemos de una manera rápida y no nos fijamos en leer pausadamente los textos bíblicos. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? Es la palabra de Dios. No es un paquito, no es un periódico, es la bendita y santa palabra de Dios. Mire conmigo el bautismo de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Marcos 1, del 9 y 11. Dice el texto: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Algunos se aferran de este texto para decir de que el texto dice que Jesucristo fue bautizado por inmersión. Lea bien y me dice si así dice el texto. Acostumbrémonos a estar con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos dentro del templo. Acuérdense que es el día del Señor y somos el pueblo, la familia del Señor, la iglesia. ¿Qué dice el texto? Dice que fue bautizado por inmersión. La Biblia dice. ¿Ah? Dice que fue bautizado por quién. ¿Dónde? Jordán es el río Jordán. Listo. Pero miren lo que dice. No dice. ¿Qué pasó con los evangelistas? Escúchenme bien, muchachos. ¿Qué pasó con los evangelistas? Todos los 4 evangelistas, ninguno de ellos hizo exclusividad en relatar cómo fue bautizado Jesús. Ninguno. ¿Cómo dice el texto solamente? Que fue bautizado ¿por quién? Por Juan. ¿Dónde? En el Jordán. Pero ahí no dice que fue por inmersión. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, es posible que haya sido por inmersión
Es posible. No dudo eso, ni niego eso, pero pudo haber sido de otra manera. Voy a llamar la atención de ustedes. A ver, cuando yo estaba estudiando mi primaria, nos mostraban dibujos de la forma como fue bautizado Jesús en el Jordán por Juan el Bautista. ¿Alguien recuerda si vio algún dibujo que expresaba una más o menos la forma como fue, el modo como fue bautizado Jesús en el Jordán? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿Qué dice Diego? Es correcto. Y esos dibujos que ustedes ven en esas cartillas de antes, muchachos, son los dibujos que se realizaron en la historia. Bueno, no le damos credibilidad a los dibujos, pero es que eso es lo que se extrae de la historia. Ahora, dice que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice que después de ser bautizado, dice, subió del agua. Pregunto, si tú entras a un río y subes, o sea, y sales del río, ponga atención a la pregunta. La expresión entrar al río y salir del río implica que usted se sumergió dentro del río. A ver, ¿qué dicen los pensadores? Hermano, piensen, porque esto es asunto de asimilar, porque de acuerdo a como pensamos es que nosotros asimilamos la enseñanza. ¿Qué dice la hermana Bernarda? No necesariamente. Yo puedo entrar al mar y salir del mar y no mojarme todo el cuerpo, no zambullirme, no tirarme a mojarme. Solamente puedo mojarme la mitad del cuerpo. ¿Me están entendiendo lo que yo quiero decir? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Listo. Entonces, subir del agua no necesariamente quiere decir que estoy sumergido. Ahora, sabiendo que el bautismo, escúchenme, el bautismo de Juan no era un bautismo cristiano, sino un bautismo que estaba bajo la ley, el antiguo pacto. Y el modo de purificar nunca fue por invención, sino por rociamiento o por aspersión. No me da a pensar a mí de que Juan pudo haber bautizado a Cristo. Bajaron al agua los dos, sino cogió el agua con sus propias manos y derramar el agua sobre la cabeza de Jesús para que él fuese totalmente mojado. Puede ser. Puede ser. Creo que sea, o de pronto hizo así, cogió agua y le hizo así. Porque eso es lo que se llama aspersión. Y derramamiento es esto: echar agua sobre la cabeza, como vertir sobre algo.
lo que es la efusión. O pudo haber también cogido a Jesús y meterlo y sacarlo. ¿Cierto? La pregunta para ustedes ahora, ¿con cuál de los tres se prefiere quedar? Si no nos dice nada el texto, pero de acuerdo a lo que sé, el principio de la purificación, como se practicaba en el Antiguo Testamento, porque el bautismo es símbolo de la purificación que ocurre en el creyente a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿con cuál modo se puede quedar usted en su mente que Cristo fue bautizado? A ver, cualquiera de los tres. Pero mirando el Antiguo Testamento y la forma de cómo se practicaba la purificación, ¿con cuál te preferirías quedar tú, Humberto? Entonces, usted, hermana Nubia, ¿con cuál de los tres se podría quedar? Conociendo ya el sentido de la purificación en el Antiguo Testamento. Yo, si me pregunta, pastor, ¿con cuál se quedaría? Yo con el derramamiento. ¿Por qué? Porque tiene sentido bíblico. Y era la forma como se hacía la purificación. Se hacía por aspersión así, ¿verdad? Acuérdense cuando fueron a purificar al pueblo y todos los elementos que estaban en el tabernáculo. Lo hizo Moisés con una matica de hisopo y purificó todos los elementos del tabernáculo y al pueblo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pero si yo estoy dentro del agua, ¿qué me cuesta a mí? Coger también por derramamiento y echarle agua sobre la cabeza para que haga el Señor Jesucristo bautizado. Bueno, yo me quedo con el derramamiento. Si usted se quiere quedar con la inmersión, quédese con la inmersión. Si usted se quiere quedar con el rociamiento, quédese con el rociamiento. Pero yo me quedo con la inmersión. Listo. Yo respeto que usted se quiera quedar con... Lo malo sería que no se quede con ninguno de los tres. Eso sí sería mal. Porque no hay otra forma, bíblicamente hablando, de aplicar el bautismo. Son tres formas posibles. Le puse el ejemplo la otra vez de la forma como bauticé a mi padre muriéndose, cuando se estaba muriendo. Que por costumbre habíamos venido bautizando aquí dentro de la iglesia por inmersión, perdón. O sea, meter la persona en el río o en el pozo y cubrirlo totalmente. Pero yo ese día, yo no llevé a mi papá ni al río, ni al mar, ni a un estanco, ni nada. Él estaba día antes de morir. Y él me pidió que lo bautizara y lo bauticé. Le dije, saca la cabecita y derramé con un vaso agua sobre su cabeza. Eso se llama ¿cómo? Bautismo por derramamiento o por efusión. ¿Quedó bíblicamente bautizado? Claro. Ahora, si yo acepto el bautismo del derramamiento en un enfermo, ¿por qué no lo puedo aceptar en una persona que está sana? Bueno,
Entonces algunos se agarran de ese texto que acabamos de leer para decir, no, que Cristo fue bautizado por inmersión. Mentira, no dice la Biblia. Lea, 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 lea. Y lea bien. Y se da cuenta que no dice por inmersión. Otro ejemplo, vamos a otro ejemplo. El del eunuco, el del etíope. En Hechos 8, 37 y 39. El que lee la Biblia y la estudia y la escudriña tiene cómo poder conocer, creer y argumentar y defenderse. Pero si tú eres cristiano de que no lees la Biblia, sino que pones a leer la Biblia a tu mujer, yo dudo de tu cristiandad. Lea la Biblia. ¿Qué dice el texto? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está respondiendo el eunuco o el etíope. Ponga atención. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Dos términos aparecen en el texto. Igualmente, dice que descendieron y subieron. No dice que era un río. Me imagino que era un pozo, de lo que se encuentra en el desierto, un pozo. Y el eunuco dijo, óyeme, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué me impide a mí ser bautizado? Ya lo había discipulado Felipe. Y el discipulado incluye todo lo que es hasta el bautismo, la conversión. Y le dice Felipe, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y él dice, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y ambos descendieron. Pregunto, dice el texto claramente que ambos fueron sumergidos dentro del agua. Dice que Felipe sumergió al etíope dentro del agua. Dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que descendieron. Ahora, y si descendieron, ¿cómo sería la forma o el modo como Felipe pudo haber bautizado a el etíope? ¿Cómo cree usted? ¿Pudo haber sido por derramamiento? ¿Por aspersión? ¿Por sumersión? A ver, o sea, por inmersión, perdón. Pudo haber sido. Pero vuelvo a la pregunta, escoja usted, ya con el conocimiento que hemos ido adquiriendo,
a través de la Sagrada Escritura la forma de purificar los pecados del pueblo de Dios. ¿Cómo cree usted o cómo se quedaría usted con la idea, cómo fue bautizado el etíope? A ver, Dainomar, ¿con qué idea te quedarías tú en tu mente? Sí, está bien, cualquiera de las tres formas. Pero hemos visto las formas de purificación que se aplicaba, que es la forma por la cual se aplica el bautismo. ¿Cuál es? Listo. ¿Con cuál de las tres se queda Andrés Simón? Derramamiento. Sonia, ¿con cuál de las tres te quedarías? ¿Ah? Derramamiento. Estamos viendo, es el concepto bíblico. Ahora te pregunto, ¿te produce prejuicio esto al aceptar lo que bíblicamente se pudo haber hecho así durante la historia? La iglesia primitiva lo practicó. ¿Tiene algún prejuicio en eso? Beatriz. Miren, yo creo que este problema que hoy se ha suscitado, al comienzo no era ningún problema en la iglesia primitiva. Pudo haber la iglesia primitiva practicar las tres formas, ¿me entiende? Pudo. ¿Me está entendiendo? Pero yo vuelvo, repito, yo como pastor, lo que he estudiado a fondo el tema y comprendiendo la forma de purificación que se aplicaba en el pueblo de Israel, ordenada por Dios, y la forma como Dios le ordenó al pueblo hacerlo. Y sabiendo que el bautismo es símbolo de la purificación espiritual o del lavamiento espiritual de nuestros pecados, que ocurrió a través de la sangre de Cristo. Me quedo con dos formas. Sinceramente le estoy hablando, dos formas, y ahora se lo voy a explicar. Derramamiento y por aspersión. ¿Me entiende? Cuando dice la Biblia en Hechos 2:41 que los que recibieron la palabra del Señor en el libro de Hechos, lea Hechos 2:41. Dice Gabriel, ¿qué dice de Hechos 2:41? Escúchenme, mi hermano, escuchen esta reflexión. Si el Jordán no pasa por Jerusalén, no pasa. Pregunto, esas 3,000 personas que recibieron el evangelio en el aposento alto, eso fue en el aposento
alto en la primera predicación de Pedro. ¿Cómo piensa usted? ¿Qué le viene a la mente? ¿Cómo fueron bautizadas esas 3,000 personas en ese instante? ¿Serían que buscaron tres pozos? No lo había. Ellos tenían que tener un acueducto. No había arroyo. No había río. ¿Cómo bautizaron esas 3,000 personas? ¿Había agua suficiente en Jerusalén para bautizar 3,000 personas, Humberto? Entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Cómo cree usted, hermana? Por aspersión. Por aspersión. Por aspersión, hermano. Así. Yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es más, te voy a decir algo: 3,000 personas no caben aquí. Y si yo me pongo aquí con una jarra a tratar de mojarlo a ustedes, a algunos no le va a caer ni una gotica de agua. Y no caben aquí sino 700 personas. 3,000 personas no caben aquí. No caben. Hermano, símbolo. Acuérdense que el bautismo es símbolo y signo del pacto de gracia. Eso es lo más importante. ¿Entiende? Eso es lo más importante. Entonces, en la iglesia primitiva, donde las iglesias iban creciendo, y muchas de las iglesias, escúchenme, no tenían templo. No había templo. Las iglesias se reunían eran en casa, en el campo, debajo de los árboles, en lugares donde posiblemente había como un salón. Así se reunían las iglesias, en sinagogas, lugares donde se estudiaban la ley. No había bautisterio, no lo había. No había suficiente agua porque acuérdense que esa es una región un poco desértica. Entonces no da para pensar de que la única manera exclusiva de la iglesia era bautizar por inmersión. No da. Ya lo hemos visto a través de la Sagrada Escritura. Este hecho, el de Jerusalén, no da para pensar eso. Ahora, voy a entonces, para ellos la iglesia primitiva no era un inconveniente, no era problema. Si lo podían hacer, si lo podían hacer por aspersión, lo hacían por aspersión. Si lo podían hacer por derramamiento, lo hacían por derramamiento. Si lo podían hacer por aspersión, lo hacían por aspersión. No había inconveniente en ellos. Cualquiera de las tres formas eran para ellos aceptables. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy dando a entender? Listo. Pero miren, hay un libro que fue escrito a finales del primer siglo de la era cristiana y a comienzos del segundo siglo. Se llama la Didache y todavía se conserva los escritos de la Didache. Es un manual que habla solamente acerca de la iglesia en el primer siglo.
Y ahí expresa en la didache, el escritor expresa las siguientes palabras acerca del bautismo. Escuche solamente, ponga atención. Dice así: habiendo dicho todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Era lo más fundamental, en el nombre del Trino Dios. El modo no importa, pero tenía que ser así: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En agua viva significa agua que está corriendo, arroyo, río, no estancada. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con caliente. Si no tienes una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizado, y algunos otros que puedan. Pero al bautizando le ordenarás que ayune 1 o 2 días. Fíjense, le da el escritor le da exclusividad a un modo. No. ¿Qué es lo más importante para el escritor? Que se aplicara como en el nombre del Trino Dios. Entonces, para la iglesia primitiva no era inconveniente el modo de aplicar el sacramento. ¿Están conmigo? Ahora vamos a mirar las confesiones. Y recuerden que las confesiones, los credos, hubo la necesidad dentro de la iglesia de realizarse los concilios cristianos para defender la fe de los herejes y para discipular la iglesia. Entonces, la iglesia la discipulaban antes o todo el tiempo, desde que la iglesia empezó su crecimiento y su desarrollo en el tiempo. Lo hacían a través de los credos apostólicos y de las confesiones de fe que se hicieron. La confesión belga, la confesión de el catecismo de Heidelberg y la confesión de fe de Westminster, que fue en 1649. Es la más perfecta. Escúchenme, las confesiones no son la Biblia, pero ellas tienen condensadas todas las doctrinas sanas que la iglesia debe practicar. No fue hecho por un solo hombre, fueron hechas por 100 y pico de pastores y teólogos, los más famosos, los más grandes que se encontraban en esa zona, en lo que era el Reino Unido. Y duró 2 años para que se completara la confesión de fe de Westminster, que es la que ha permanecido y no ha podido ser modificada, porque todas las tienen así, porque es única. Pero la máxima autoridad de fe de cristiano es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Ella es la voz de Dios y la palabra infalible y autoritativa para el creyente. Usted puede decirle a cualquiera que se crea que sabe mucho o muy sabio: demuéstramelo por la Sagrada Escritura y creo.
porque es la palabra autoritativa para nosotros. La palabra que no tiene error. ¿Me entiende? Entonces vamos a mirar qué dicen las confesiones. La confesión de Westminster, por decir algo, dice, ella pregunta, y hacen preguntas, las confesiones tienen preguntas, y ella misma responde. Y todas las respuestas las hacen en textos bíblicos, todas las respuestas. Y está el párrafo 3 de la pregunta, dice, hablando sobre el bautismo, dice, la inmersión de la persona en el agua no es necesaria, pues el bautismo es correctamente administrado mediante la aspersión o efusión, que es el derramamiento del agua sobre la persona. ¿Ya? ¿Entiende? Me pregunta usted, pastor, ¿qué autoridad tiene la confesión de Westminster sobre nosotros? Mucha. Porque es la que ha condensado toda la sana doctrina que hoy nosotros podemos practicar. Se creó fue para eso, para defender la fe cristiana y para discipular al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. Ahora, otra confesión, la belga, ¿qué dice? Escúcheme bien. Dice, se refiere al agua derramada sobre nosotros en el bautismo, relacionándolo con la aspersión de la sangre del Hijo de Dios. Con relación al bautismo, solamente con aspersión, pensando en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros unimos lo que dice la Biblia, la historia de la iglesia y las confesiones. Nos podemos dar cuenta que cualquier método o forma es bíblico. No debe suscitarnos problema, inconveniente. ¿Me hago entender? No es, escúcheme, no es que el que lo meten en el agua queda mejor bautizado que el que lo hacen por aspersión o el que le hacen por derramamiento, ¿no? Ni al contrario, el derramamiento es mejor que el de la inmersión, ¿no? Vuelvo y repito y hago énfasis, mucho énfasis en esto. El modo no es prescindible. Lo que sí debe ser prescindible es que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de nuestro trino Dios. Amén, iglesia. Ok. Me gusta, para terminar esta parte y sellar la enseñanza, con una declaración que hace R.C. Sproul, uno de los más duros en cuanto a lo que es como hombre y como un hombre conocedor de autoridad espiritual. Murió hace 5 años y es uno de los, para mí, más reconocidos conocedores en teología y maestro de la Sagrada Escritura, R.C. Sproul. Mire lo que dice, y yo termino aquí con esto.
Y si hay alguna pregunta, la dejamos para después. Dice, sobre la cuestión del modo del bautismo, no debería dividir a los cristianos. No debería dividir a los cristianos. C.R. Sproul fue cristiano reformado, presbiteriano reformado. ¿Entiende? Escuche bien. Y él dice, del modo del bautismo no debería dividir a los cristianos. El asunto ha sido examinado y debatido durante 2000 años, pero no hay un pleno acuerdo cercano. O sea, en 2000 años no ha habido un acuerdo. La disputa todavía sigue. Algo tan sencillo, ¿no? Esta es un área de práctica de la iglesia donde estamos llamados a la tolerancia, a tolerarnos unos a otros y no a levantar calumnias contra aquellos que practican un modo distinto del que nosotros preferimos. ¿Sí? Ahora, por el hecho que yo practico o porque yo prefiero la aspersión y el derramamiento, yo voy a atacar a lo de la inmersión. No me parece espiritual eso, ni a lo que Dios nos ha llamado. La cuestión de fondo es que todos están tratando de decir básicamente lo mismo a través de cualquier modo que se emplee. Que el bautizado es incluido en el cuerpo de Cristo y que ha sido limpiado de pecados. El modo que usemos no debería ser causa de divisiones dentro de la iglesia. Yo estoy de acuerdo con esta posición. No sé cómo le parece a usted, pero a esto fue que nos amó Dios, a vivir en paz. ¿Sí? Y para la gloria del Señor. ¿Le parece? Listo. Póngase sobre sus pies. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, no sé.